cómo yo llegué a la escuela Sí. de Juan Pérez. Por simpatía con la gente que estaba dentro. Es que no fui a la escuela precisamente, ni, ni a buscar alumnos allí, sino encontré un grupo de amigos y me hice amigo de todo el mundo. Toda esa gente se hizo amigo mío, ¿no? O sea que mi primer contacto con la escuela de Juan Pérez, si debemos de darle cierta referencia importante, sería mi primer contacto fue a través de Fer Monzón. Yo tenía mucha conversación con Fer Monzón y el resto eran los amigos que había allí. Era un núcleo de amigos donde estábamos todos en complicidad uno con otro. No había separación entre la gente que trabajaba adentro. Formábamos un verdadero grupo de trabajo independiente. Y fue el ambiente que existía en la escuela de Ampero el que me hizo acercarme a la escuela de los Amperes. En realidad era acercarme a los amigos que yo tenía en la escuela de los Amperes, ¿no? Para mí fue importante el encuentro con la escuela de los Amperes, porque además era el único sitio abierto en el sentido de la palabra, mientras que los demás estaban con la mentalidad de la época y la mentalidad de las tradiciones, ¿no? Era verdaderamente un sitio de libertad, donde cada uno decía lo que quería y cada uno exponía las cosas como quería exponerlas. Y ahí pues yo me hice pues amigos muy particulares, el Ulises Parada y Rafaeli. Y Rafael y Ulises Parada me pusieron en contacto amistoso con Felo. Exactamente es lo que me gustó de la escuela, que los artistas se podían expresar libremente, no tenían un guía, tenían una orientación de un amigo, una orientación de un compañero, una orientación de alguien que podía ser profesor de los otros, pero lo maravilloso de la escuela de los Amperes en esa época es que era completamente abierta y te sentías libre dentro y podías expresar las cosas como tú querías. Y una cosa muy interesante en la escuela de los Amperes es que era posible la conversación. O sea, que no había gente que se cerraba en sus principios, sino tenemos a Rafael, que estaba más cerca del arte abstracto, pero él hablaba de abstracto como yo hablaba de abstracto, como otros hablaban de lo que querían y como querían. Yo trabajé siempre simultáneamente, o sea que no me dediqué a la pintura y luego me dediqué a la pintura, al verso o a escribir, sino que todo formó un bloque total. El periodo más activo Sí. es la época en que viví en Francia, Sí. porque yo me fui de aquí, de Canarias, con 3.000 pesetas en el bolsillo y me fui a Francia para reestructurar mi vida y para hacer lo que me gustaba a mí hacer, que era pintar. Pues casi recorrí toda Europa e hice exposiciones en todos los países de Europa. No creo que se me haya escapado ninguno. Y claro, tuve una actividad muy fuerte desde el punto de vista pictórico. Me hice un nombre como pintor, pero al mismo tiempo no dejé la literatura, que fue en esa época. En esa época fue cuando no sé cómo existía una asociación que era la Editorial Acervo, y Editorial Acervo se interesó por mis cuentos de ciencia ficción, y entonces la Editorial Acervo empezó a publicar mis cuentos en España, pero luego estos cuentos que yo escribía en España tuvieron un eco en Francia, particularmente en Francia y en Bélgica, y continué a publicar cuentos al mismo tiempo que hacía
que hacía poesía, que pintaba, ¿no? O sea que tuve una actividad muy fuerte como pintor hasta el año 2000. Hasta el año 2000, mis últimas exposiciones fueron en el año 2000. Después aflojé un poco porque estancié las exposiciones. Era demasiado, llegaba a ser una exposición por mes, porque claro, hacía una exposición en Francia, luego me iba a Bélgica, después me iba a Holanda y la exposición la iba cambiando de sitio, ¿no? ¿Cómo apareció esa exposición? Pues fue fomentada por Fer Monzón. Y fue fomentada por Fer Monzón gracias al apoyo verbal de la información que daba Fer Monzón. Empezamos a interesarnos todos por el arte abstracto. Y como había tanta oposición contra el arte abstracto, fue Felo que tuvo la idea, vamos a organizar una exposición. Se organizó la exposición con Raffaelli. Una pared era Raffaelli y la otra pared era Paco Lescano. Pero la exposición tuvo una final, fue enfocada como exposición didáctica. O sea, no solamente expusimos los dos, sino se pusieron muchos carteles anunciando la posición que había en ese momento por el arte abstracto. Bueno, éramos pioneros sin querer hacerlo, pero lo fuimos. Y en ese momento el arte estaba completamente enmarcado, encasillado, con ideas fijas. O sea, todo el movimiento fueron los que empujaron el arte abstracto en la isla. Yo estaba en Madrid y me presenté al Premio Sésamo de Pintura y entonces fui seleccionado al Premio Sésamo de Pintura. Pero en esa época, cuando una entidad elige una serie de premios, tenía que presentar eso a la policía. Y la policía determinaba de los 10 a quién había que darle el premio. Entonces, a mí me dieron el premio, pero no me lo concedieron porque se lo dieron a otro, porque yo tenía mala reputación. A partir de Sésamo, de esa exposición en Sésamo, me vine a Madrid. Y como no estudiaba como debía estudiar, mi madre llamó a mi hermano Pedro y le preguntó a Pedro, mira, Paco le da por pintar, ¿tú quieres hacer favor de venir a ver lo que hace? Entonces mi hermano Pedro vino a ver mi trabajo y le dijo a mi madre, dice, no va a ganar dinero, pero que siga pintando. Y sigue pintando. Y salió, y después de esa opinión de Pedro, entonces me atreví a exponer con Pino Ojeda, ¿sabes? La galería de Pino Ojeda. Ahí hice mi primera exposición individual, que son de cuadros que vinieron del fracaso de César. Yo nací en el 34 en Barcelona. Mis dos hermanos aquí, y Ricardo y Pedro en Madrid. Pedro era un gran escritor, gran poeta. Éramos 5 hermanos. Bueno, tengo un sobrino que pinta. Es un sobrino que pinta como muchos quisieran pintar. Bueno, ahora lo importante es que el 19 de enero voy a cumplir 91 años. Y que tengo la suerte de estar aquí hablando contigo. Ahora yo, por las circunstancias de vida y del movimiento de mi vida, en este momento estoy pintando menos en gran tamaño, pero me pongo todos los días en la mesa y todos los días tengo que hacer un cuadro. Y todos los días pinto un cuadro. He cogido una dimensión escueta y todos los días pinto. No paro de pintar. Y o sea que continúo pintando, continúo dibujando
Continúo publicando libros. Ahora va a salir la antología, la antología de mi antología, y va a salir un libro nuevo de ciencia ficción, porque era una de mis trabajos sobre la ciencia ficción, como prosa y como un cuento o una historia escrita, ¿no? Continúa pintando, escribiendo, dibujando y escultura también, pero ya el tamaño de la escultura se ha reducido, porque si lo llevas dentro, te sale siempre, ¿no? Cuando piensas en arte también. Yo te voy a decir que yo sueño, pero sueño en permanencia, lo que se llama, son sueños que estás al mismo tiempo despierto. Y entonces estás soñando, pero estás despierto. Y eso me permite a veces volver atrás y del mismo sueño sacar cosas para la pintura. O sea que continúa, no me puedo parar, es imposible. A veces bueno, ya he pintado bastante, lo dejo, pero media hora después estoy otra vez.